Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Bueno, vamos a continuar, vamos a ver dónde nos habíamos quedado. Disculpen. Aquí estamos. Entonces nos habíamos quedado en diapositivas y aquí estamos, en esta de acá nos hemos quedado. ¿Ya? Entonces, rápidamente viendo lo que habíamos hecho, voy a hacer una pasada de imágenes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto de la masa de esfuerzo en los suelos, o la pregunta que me van a hacer algunos, y hay que avisarles también a los compañeros que no están pudiendo asistir, que le den una revisada a esta grabación para indicarles los temas que tengo que hacer. Ahorita tenemos una diapositiva y la diapositiva de mañana para nuestra PC, ¿ya? Entonces, en esta diapositiva, esta sí la hemos desarrollado con bastante calma. Mañana también vamos a hacer con bastante calma. No se preocupen, pero el tema es, hay que darle una leída, ¿ya? Hay que darle una leída. Y habíamos hablado de los esfuerzos en los suelos, los esfuerzos efectivos. Ya, hay que ver también los videos. Y habíamos desarrollado un ejercicio. Entonces, ¿ya? ¿Ya tienes un ejercicio ahí? Oye, ¿qué pasó? ¿Ve mi pantalla, o no? Se salió. Oye, aquí está, ahora sí. Ahora sí. A ver, ¿dónde está Irma? Ya. Y tenemos un ejercicio aquí. Repásenlo. Repasen este ejercicio. ¿Ya? Repasen este ejercicio, lo habíamos desarrollado. Les había dicho que lo que viene es muy similar. Tal vez podrían darnos, en lugar de gravedad específica o de relación de vacíos, la humedad, ¿no es cierto? Ya, una practicadita. También está en el libro de Brajadas, parecido. Eso sería lo único, ¿eh? Y luego habíamos visto este otro tema que es importante, ¿ya? Que es el incremento de esfuerzos que se desarrolla dentro de un suelo por una carga, ¿eh? Es como si tú estuvieras más o menos así para entenderlo. Este es el terreno. Imagínate que todo esto que está acá encima es el suelo y tú estás aquí, ¿eh? Entonces, obviamente, como estás ahí, ya estás acostumbrado a esa presión, estás tranquilo soportando toda esta carga de suelo acá encima tuyo. No pasa nada. Ese sería el anterior esfuerzo, el esfuerzo de la masa de suelo. Eso ya estás acostumbrado a recibir ese esfuerzo. Y es más, lo hemos calculado, ¿no es cierto? Pero ahora yo voy a agarrar y voy a construir una edificación. Imagínate que, no sé, hago un edificio o hago un terraplén. O sea, voy a hacer algo que no estaba antes. Entonces, si construyo algo que antes no estaba, como por ejemplo un terraplén, ¿ya? Y encima de este terraplén todavía construyo una edificación, imagínate, o un reservorio puede ser, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Todo eso me va a afectar, ¿eh? Porque acá va a haber unas cargas, unos esfuerzos que se van a transmitir, ¿no es cierto? Y lo que yo antes estaba acostumbrado a tener un esfuerzo, acá voy a tener un incremento de esfuerzo. Eso es más o menos lo que queremos hacer. Ahora, si este esfuerzo acá es Q, no significa que ese Q se va a transmitir igual, así sea en el suelo, y que acá voy a tener Q. No, eso no va a pasar. Sino lo que va a pasar acá es que vas a tener una fracción de Q. Eso se le llama incremento de Q. O sea, no son iguales, ¿eh? Esto de acá, digamos, esto es, digamos, 10 toneladas por metro cuadrado, ¿no es cierto? Esa presión de ahí, 10 toneladas por metro cuadrado, y yo tengo que calcular cuánto yo voy a sentir, o sea, en ese punto de incremento, gracias a ese 10. Lo que ya sé es que no va a ser 10, ¿ya? Va a ser algo menos, entonces tengo que calcular, ¿y eso de qué va a depender? De dónde estoy ubicado yo, porque también no es lo mismo que esté ahí, que esté aquícito, por ejemplo. Ahí ya no va a sentir nada, tampoco, sí voy a sentir, pero ya no va a ser el mismo de acá, el de negro. Digamos, acá voy a tener un valor, le voy a poner X, que tenemos que hallar. Aquí también voy a sentir, que vamos a poner con azul, voy a sentir un incremento de esa carga.
un delta Q, pero sería otro delta Q, un delta Q2, ¿no es cierto? Un delta Q2, y este ya no va a ser X, sino va a ser Y. Claro que va a ser menor que X, ¿por qué? Porque quizá en el eje de la carga, mientras yo me voy alejando en este sentido, o en cualquier sentido, se va a disminuir la carga, ¿de acuerdo? O imagínate, ¿qué imaginación tenemos? Acá, por ejemplo, que yo ya no esté ahí, sino más abajito. A ver, una más. Acá, ahí creo. Ya, pero cuando agarré esta de acá, ¿qué es esto? A ver acá. Ya. Que ya no esté acá, sino esté más abajo, hacia acá. O esté aquí, digamos, aquí. En otra posición más abajo. Ahí abajo también yo voy a recibir un incremento de carga. Sí, acá va a haber un incremento de carga. O sea, voy a tener un delta Q también, delta Q3. Pero ese delta Q3 no va a ser igual que el de arriba, el X, ni el de Y. Va a ser otro, ¿eh? Será un delta QZ. O sea, va a tener un diferente valor. Lo que sí sé, estoy seguro, es que va a ser menor que X. X va a ser mayor, Z va a ser menor. Entre Y y Z, no sé, porque tengo que tener, también tengo que saber a qué profundidad estoy. Con la profundidad, ese incremento va disminuyendo también, ¿no es cierto? Entonces yo puedo calcular en cualquier punto ese incremento de esfuerzos. Entonces, ¿para qué puede servir eso? Puede servir, imagínate que tú tengas, ahí hagan esta construcción y tú tenías tu casa, y en tu casa tienes acá un muro, ¿eh? Has hecho tu sótano, ¿no es cierto? Bueno, no sé, tengas a ver, ¿dónde está? Acá, este color verde. Tengas acá imagínate, hayas hecho un sótano, una estructura como esta, digamos. ¿Ya? Y ¿qué tal este es tu tanque de agua? No sé, ¿no es cierto? O alguna sala de máquinas, o algún estacionamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que, antes no pasaba nada, pero ahora podría ser que los incrementos de esas cargas se lleguen aquí y tú sientas ahí, y esa estructura que tenías aquí no fue diseñada para eso, ¿no es cierto? No fue previsto ese incremento de esta carga, y esto empiece a fallar de forma vertical. Y si hay incremento de forma vertical, también hay incremento de esfuerzos horizontales, ¿eh? Entonces también va a pasar esto, ¿eh? Acá va a pasar esto. Claro, esto no estamos aprendiendo a calcular ahorita, pero no es que no pasa, o sea, este incremento genera eso. Y esta estructura que tenías un muro, yo qué sé, también se va a deformar. Y puede ser que todo esto colapse, ¿sí o no? ¿Ya? Para esto sirve bueno, es una de las aplicaciones de este tema de acá. ¿Ya? También ¿para qué sirve? Para calcular asentamientos. Entonces, para ver todo esta capa de suelo, cómo se asienta. ¿Ya? Para eso sirve. Entonces, esta parte, esa es la importancia de esta parte. Y igual tan anterior también te has dado, es importante porque vas calculando cómo se va incrementando el juego. Imagínate, en el anterior, por ejemplo, es que tú tengas un muro de contención. Aquí está tu muro de contención. ¿Ya? Y aquí está el terreno. Entonces, tú vas a tener que rellenar y todo eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá hay agua. Acá hay agua. ¿Dónde está? Aquí hay agua. Entonces vas a tener diferentes capas de suelo, ¿no es cierto? Y acá al final, acá sobre esto se va a generar un peso, unos esfuerzos, que va a corresponder a un incremento de esfuerzos, que va a corresponder a todo lo de encima. Eso necesitas calcular. Porque ¿qué tal esa estructura se quiere voltear en este sentido? O sea, acá, no sé, algo pasó, que acá el suelo es malísimo, por ejemplo, o hay algún problema, esto se va a querer voltear así. Entonces, tal vez tú necesitas incrementar, entonces, acá los esfuerzos, entonces una solución podría ser que agarras y esto le haces un poco más largo, de tal manera que el esfuerzo que vas a tener ahí, ¿no es cierto? Va a pasar que va a estar así, o sea, acá se va a incrementar todo este esfuerzo.
ahí aplicarías el esfuerzo por la masa de propia del suelo, ¿sí o no? Lo que has aprendido en el anterior capítulo, ¿te das cuenta? ¿Ya? Pero también, y acá sobre el muro va a haber una fuerza en este sentido, o sea, que no hemos aprendido a calcular, eso todavía no, ¿no es cierto? Pero ya así, y esto va a ir creciendo, o sea, eh, a medida que haya más profundidad, puede ser que se va a hacer siempre más grande. Entonces, eso va a pasar en ese sitio. ¿Eh? Lo voy a hacer aquí un poco más pequeñito, esta línea. Ahora sí, entonces esto va a ser así, y de ahí va a ir aumentando, y aumentando. Son los esfuerzos horizontales, ¿no es cierto? Claro que en este caso van a ser perpendiculares a la superficie. Bueno, pero así se van calculando, ¿eh? ¿Ya? ¿Y qué tal ahora ya lograste que tu muro esté en equilibrio? O sea que ya hiciste su drenaje, controlaste el agua, todo está en equilibrio, así lo diseñaste. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué hiciste eso? Porque tú vives acá. Lo que pasa muchas veces, ¿eh? Acá, hiciste tu casita acá. Muy bien. Uy, caramba. Acá hiciste tu casita, ¿no es cierto? Tu casa, ahí está tu primer piso, tu segundo piso, ¿no es cierto? Y ahí está tranquilo, ya está. Tienes tu edificación, como en la sierra, ya. O tal vez este muro forma parte de esta, no sé, de esta casa, ¿ya? No sé cómo lo hayan diseñado. Pero ahí está en equilibrio, vives tranquilo. Y se le ocurre a tu vecino hacer su construcción. Ujú. Y tu vecino construye acá. La nueva construcción. ¿Qué va a pasar? Primero que este muro no ha sido diseñado o sea, que esta vivienda acá va a transmitir unos esfuerzos así, ¿no es cierto? Y que se van a disipar, es decir, acá va a llegar un poco más de esfuerzo, sí, se va a equilibrar seguramente. Pero no solo eso, que va a generar asentamientos en este terreno de acá, y que esos esfuerzos se van a transmitir no solo en esta dirección axial, sino va a ir en ese sentido también, hasta una distancia X que no sabemos. Y además va a generar incremento también de esfuerzos tanto verticales como horizontales. Entonces puede hacer que esta estructura falle. ¿Te das cuenta? Falla el suelo, falla la estructura. Entonces, siempre que veas cosas así, bueno, se tiene que tomar en consideración eso. O sea, no sé si habrá sido diseñado para resistir esas condiciones, el suelo, cómo se comportará, etcétera. ¿Eh? Para eso sirve, por ejemplo, entre otras cosas, es el cálculo de esfuerzos. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Esto de acá es importante por eso, y ya lo habíamos visto, ¿eh? Seguramente han hecho tanta fórmula, sí, pero por ejemplo acá, ya que hayamos visto esto, entonces este de acá es el que hemos aprendido a calcular, el delta C, el incremento de esfuerzo en Z. ¿Y por qué hay ese incremento? Por esta carga P. Yo acá pongo una carga puntual P, ¿no es cierto? Y esto me va a generar un incremento de esfuerzo aquí. Pero también te das cuenta que hay incremento de esfuerzo en este sentido y en este sentido. O sea, en este caso sería en este sentido. Hay incremento de esfuerzos, ¿ya? Que no van a ser iguales. Sí, ninguno de los tres son iguales. Mira, acá tienes el X, acá tienes el Y. Parecen iguales, parecen iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque primero no están a la misma distancia de P. Este X puede ser diferente a este Y, entonces por lo tanto serían diferentes. Primero eso. Y si fueran iguales, acá sería 5 metros en X y 5 metros en Y. Bueno, si sería 5 metros en X y Y, podrían ser iguales, ¿no es cierto? Podrían ser iguales si consideramos que el suelo tiene las mismas propiedades en el sentido horizontal. ¿Ya? En este caso, si nosotros analizamos, bueno, que acá está pura geometría, considerando que estos dos módulos de Poisson o Poisson son iguales en ambos sentidos, sí van a ser iguales, ¿eh? ¿Ya? Entonces, generalmente los consideramos iguales, esa versión no es nada. Entonces, estos dos, si es que las distancias son iguales, van a ser iguales, pero si las distancias son diferentes, van a ser diferentes, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, acá yo lo puedo calcular, sí, pero necesitaría este módulo de Poisson. Y eso se obtiene en laboratorio, ¿no es cierto? No hay problema, se puede calcular y date cuenta, todo es P es la carga, conocido, 2pi, 2pi se conoce, un número, X cuadrado, Z se conoce, L se conoce,
X, Y, las coordenadas, Y, Z, todo se conoce. Entonces, se puede calcular. Igual el otro, no hay ningún problema. ¿Ya? Es lo mismo. Pero ahora, lo que nos está enseñando en el texto es a calcular, o en nuestro sílabus también es a calcular el incremento de esfuerzo vertical. Entonces, con esta relación. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, nos vamos a poner un ejercicio así, sencillísimo. ¿No? Que el tiempo se pasa rápido, ¿eh? Entonces, digamos, yo te pido, a ver, uno está más apurado y peor es. Ya, ya. Entonces, vamos a recuperar esta imagen y vamos a recuperar esta fórmula. ¿Ya? Y vamos a hacer, claro que hay que hacerlo a mano, obviamente. Ya. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, mira. Es realmente sencillo, mira. ¿Ya? Lo que pasa, digamos, entonces nos vamos a poner una carga, por ejemplo, acá de 100 toneladas, digamos, ¿ya? O para hacerlo de 10 kilonewtons. Este 10 kilonewtons es esta carga P. ¿Ya? Este P es igual a eso. Entonces, ¿qué me dice la formulita para poder calcular? Me dice que aplique esta fórmula. Yo voy a calcular esto de acá, el incremento en la fuerza, el incremento vertical. Entonces voy a calcular esto de acá. ¿Cuánto es este incremento aquí? Ya, eso voy a calcular. Quiero calcular el delta, el incremento de esfuerzo vertical en Z. ¿Debido a quién? Debido a esos 10 kilómetros. No sé cuánto va a ser. Pero para eso yo necesito saber a qué distancia estoy del punto de aplicación. El punto de aplicación está ahí. Entonces necesito tener la distancia, las coordenadas. Entonces nos vamos a poner en X, en Y y en Z, en profundidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto van a ser esos valores? X igual, Y igual, Z igual. Nos ponemos unos valores, digamos, en X que sea 5, digamos. En Y está más chiquito, ¿no es cierto? Sí, que sea 2. ¿Ya? O sea, digamos, en tu vivienda, ¿ya? Esté a 5 metros, a 2 metros, casi como tu colindante, ¿no es cierto? Hasta puede estar más cerca, ¿ya? Y en Z nos vamos a poner, digamos, que esté a una profundidad de 3 metros, ¿ya? Esas serían las condiciones. ¿Qué más otro dato no tienes? Tienes el otro dato que es P. P es la carga de 10 kilonewtons, ¿no es cierto? 10 kilonewtons. Siempre las unidades hay que poner, ¿no es cierto? Esto sería metros, esto sería metros, esto sería metros. Bueno, pues yo necesito P, necesito Z, 2pi, L. ¿Qué cosa es L? Ah, hay que ver L, ¿qué cosa era? Revisamos nuestra teoría y L me dice esto de acá. Ay, caramba. Ya, L me dice esto de acá. Entonces vamos a calcular L, R, está acá. Además aquí va a estar R es la diagonal del rectángulo en el plano XY. Entonces calculamos R. Entonces, estos ya son datos, serían los datos, ¿no es cierto? Y estos serían los cálculos que voy a hacer, ¿eh? Entonces los cálculos de ayuda serían acá L, R, ¿no es cierto? Y R dice raíz cuadrada de X cuadrado, Y cuadrado. Es igual al raíz, ¿no es cierto? De X cuadrado, de este valor al cuadrado. Voy a ver, ahí está, al cuadrado, más Y al cuadrado, este otro valor, al cuadrado, están siguiendo, ¿no es cierto? Listo, y eso sería todo. Ya está, en metros me va a salir obviamente. Y L es la diagonal, desde el punto de aplicación hasta el punto donde quiero averiguar, ¿no es cierto? Entonces aplico Pitágoras en el espacio, pero igual a la raíz cuadrada de R cuadrado, esto al cuadrado, a ver, otra vez, es igual a raíz cuadrada de esto al cuadrado, de esto al cuadrado, ya, ahí le voy a poner despacito, esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más Y al cuadrado, más Z al cuadrado.
Listo, y ya lo tengo, 6 metros. Ya, lo redondeamos, todo a 2 decimales, ya. Bueno, eso no me gusta que no esté uniforme todo. Ya, ahora sí. Muy bien, y ya tenemos eso. Entonces ahora simplemente aplico la fórmula. Entonces, cálculos serían cálculos intermedios, cálculos auxiliares, ¿no es cierto? Y finalmente cálculo del incremento de esfuerzo, ¿ya? Ese sería delta rho. Entonces acá le pongo delta z, insertar, símbolo, bueno, lo mejor que se puede hacer. Ya, insertamos símbolo, buscamos rho, no está rho, sí está, no está. Bueno, ¿dónde está rho? O le ponemos una ecuación, ya, aquí está, incremento de esfuerzo vertical. Ya, ahí está, incremento, ¿no es cierto? En Z. Ya, listo. Pero falta el Z, parece falta el incremento. El incremento, abro un símbolo de incremento por acá. Creo que no hay. Ya, bueno, ahí está. Listo. Listo. Incremento de rho en Z es igual a, listo. ¿A qué dices igual? Aquí está la fórmula. Hay dos maneras de hallarlo. Una te dice, halla con esta fórmula. Ya, aplicamos esa fórmula y dice es igual a paréntesis 3 por P. ¿P cuánto es? 10 por Z. ¿Dónde está Z? 3 elevado al cubo, ¿no es cierto? Elevado al cubo. Dividido entre 2pi. 2 por pi, ¿no es cierto? Por L a la quinta. ¿Dónde está L? L está acá, ¿no es cierto? Todo elevado a la quinta. Todo elevado a la quinta. Ya está. Y ya lo tengo. O sea, quiere decir que ese incremento de esfuerzo de 10 kilonewtons me genera un incremento de esfuerzo de 0.014 kilonewtons. ¿Te has dado cuenta? 0.01 kilonewtons. En porcentaje, ¿cuánto sería? Sería esto entre este de acá, por 100. ¿No es cierto? Por ciento. Ya está. Listo. O sea, es el 0.14%. Es despreciable. Ajá. ¿Ya? Es despreciable. Entonces, si yo tendría una estructura ahí, no sé, habría que evaluar, tal vez no le hace nada, Tal vez como es despreciable, me parece que es despreciable, no le va a hacer nada, pero bueno, tú vas a estimar eso, si es despreciable o no. Obviamente, si ese valor aumenta, si le pones 100, va a incrementarse ese valor, ¿ya? ¿Dónde está esto? ¿Ya? Va a incrementarse, pero lo que no va a incrementarse es el porcentaje. Por ejemplo, acá le pones 100, se va a incrementar. Si le pones 1000, digamos, se va a incrementar, pero el porcentaje no varía, mira. El porcentaje no varía. ¿Ya? ¿Y qué te dice la mecánica de suelos? Te dice, tú vas a investigar. Ah, ya. Entonces, esto ya está. Ahora, ¿lo hemos podido hacer con esa fórmula o lo hemos podido hacer con la otra que está acá? A ver, vamos a probar ya también con esta de aquí. Vamos a probar con esta de aquí. Entonces, de esa igual vamos a calcular y vamos a decir, ya, esto es igual a 3P. Bueno, le ponemos así, 3, paréntesis 3 por P por 1000, esta ahora, por Z al cubo. Z, ¿cuánto es este? Elevado al cubo. Elevado al cubo, ya, dividido entre, paréntesis, 2pi, 2 por pi, ¿no es cierto? Por, ahí dice r cuadrado más z cuadrado a la 2/5. Entonces abro paréntesis, dice r cuadrado. ¿Cuánto es r? Aquí está r al cuadrado, ¿no es cierto? Más z al cuadrado, ¿dónde está z? Acá, también me dice al cuadrado, ¿no es cierto? Todo eso elevado a la 5 medios. Elevado, disculpa. Claro, todo eso elevado a la 5 medios. 5 medios. Y me sale así, ¿ya? Date cuenta que sale lo mismo, o sea, simplemente aplicar una ecuación, ¿ya? Kilonewton.
¿sí? De cualquiera de las dos formas. Date cuenta que con el Excel es bastante fácil, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, te has dado cuenta que no hay nada de maravilloso, nada de complicado. Es bastante fácil el cálculo en este caso, ¿ya? Este es para una carga puntual. La teoría de Boussinet es para una carga puntual. Si tuviera el módulo de Poisson, que se puede hallar como habíamos visto en laboratorio, ¿no es cierto? Oye, que se puede hallar en laboratorio, podría hallar los otros dos, ¿no es cierto? Podría hallar los otros dos. Entonces, esto he hallado, esto también me ha servido, ¿ya? Y se ha utilizado la primera diapositiva. ¿Se entendió? ¿Ya? Lo que te decía, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ¿qué te dice la mecánica de suelos? Tú vas a investigar el suelo hasta que el incremento de esfuerzo, o sea, acá es Q, hasta que este delta Q sea igual al 10%, a 0.10 de Q. Hasta ahí vas a investigar. Eso te dice. Pero acá te estás dando cuenta de otras cosas, ¿eh? Que el porcentaje, o sea, así, o sea, 10% de Q. Cualquiera de los dos es lo mismo, ¿no es cierto? Hasta ahí vas a investigar. Hasta ahí dices relevante. Y date cuenta acá, no llegas a ese valor. Claro que te dice a lo largo del eje de la carga. No te dice a este costado. ¿Ya? Y te has dado cuenta de muchas cosas aquí, mira. Que el porcentaje de incremento no depende de la carga. Claro, si yo tengo 1000, el incremento va a ser mayor, 1,45. Pero en porcentaje va a seguir, el porcentaje se mantiene constante. Eso a mí me ayuda a tener unas gráficas de bulbos de presiones, que puedo tener esas gráficas y ya no aplicar ecuaciones, sino basarme en esas gráficas y multiplicar por el valor, ¿eh? 0.14, le multiplico por 1000 y voy a tener 1,45. Ya no tengo que hacer todo este cálculo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y cómo es eso, profe? A ver, explíqueme un poquito más. Mira, yo te estoy explicando lo que yo hago en mis trabajos, porque yo me dedico a esto. ¿Ya? Yo me dedico a esto. Entonces, a mí, realmente cuando me han enseñado, bueno, tal vez, ¿qué sería? ¿Cómo sería? No, o tal vez yo no iba a clases, no me acuerdo, pero no me explicaban esto. ¿Ya? Lo tuve que ir aprendiendo, leyendo o capacitándome. Entonces, vamos a averiguar acá. ¿Cómo es que varía a diferentes profundidades? Entonces, voy a ver yo con esta carga de 10 o con cualquier carga, hasta qué profundidad debería ser mi estudio de suelo, si la carga fuera puntual. Esa es una cosa, porque las cargas a veces no son puntuales, ¿eh? Entonces, ¿qué va a cambiar acá? Lo único que va a cambiar es que el X y el Y van a ser cero, ¿sí o no? Porque va a estar bajo la carga. El X y el Y van a ser cero. Ahora, yo, por ejemplo, acá tengo a 3 metros, bueno, lo voy a volver a calcular. Me puedo hacer mi tablita también, ¿eh? Me puedo hacer una tablita acá. Acá me puedo poner Z, para ese caso. Acá me puedo poner el incremento de presión. Ya, esto me puede hacer, mira, esta tablita acá. Esta tablita la voy a copiar acá. ¿Dónde? Para que se vea, ya ahí digamos. Ya, y la voy a copiar ahí. Ya, ahí está. La copio ahí y ahí. ¿Ya está? Ahí vamos a hacer. Entonces vamos a hacer a 0, 0. O sea, cuando Z vale 0. Cuando Z vale 0, también lo podría hacer en un Excel, ¿eh? ¿No es cierto? Y que sea un poco más automático. ¿Ya? Cuando Z vale 0, ¿cuánto va a valer? A ver, así nomás. Y este mejor lo justifico a este lado. Así, ya. Entonces, cuando Z vale 0, es decir, X ya sabemos que va a ser 0. Y Y va a ser 0. ¿Y Z cuánto va a ser? 0. ¿No es cierto? En este caso, no sale un valor. Sí, como hay una división, no va a salir, le vamos a poner un artificio, punto 0,0000001. ¿Ya? Y acá que me está pasando, a ver. A ver. Cuando Z vale 0, o sea, acá mismo, ¿eh? Hay algo está pasando acá. Ya, a ver, vamos a ver. En el punto Z0. En Z1, a ver, vamos a probar.
En C1 me sale 475. Ahorita vamos a solucionar ese cero. ¿Ya? 477.46. ¿Ya? Y en porcentaje, ¿cuánto había representado eso? El 47%. Eso más voy a anotar. ¿Ya? Esto... Uy, no agarro. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Y este de acá. Ya. Y aquí. Ya. Y acá el porcentaje. Entonces, mira, a 1 metro yo tengo un incremento de 47.75%. Salto. A 2 metros. Ya vamos a ver a 2 metros. ¿Cuánto es a 2 metros? A 2 metros tengo, a 2 metros ya tengo con esa carga 119.37. ¿Cuánto va a ser acá? 11.94. O sea, bastaría con investigar, en este caso, si fuera una carga puntual, casi 2 metros debajo de la aplicación de la carga. Debajo de la aplicación de la carga. Vamos a ver con 3 metros cuánto me da. Con 3 metros, ya, voy a tener 53.05. Acá va a ser 53.05, ¿no es cierto? Kilonewtons, es decir, el 5.31%. ¿Ya? Entonces, yo podría buscar para el 10%, sí, podría decir a 2.5 cuánto va a ser, entonces le tendría que estar buscando a 2.5 cuánto va a ser, o a 2.75, ¿no es cierto? ¿Ya? No, a 2.25, disculpa, ya no, a 2.20, casi a 2.10, ¿ya? Y le voy buscando a 2.15, ¿no es cierto? A 2.18, etcétera. A ver, ¿con cuánto me da con 18? Casi por ahí, a 2.185, ya está. A 2.185. También lo puedo hacer así, lo puedo hacer con estimar, resolver. Acá, por ejemplo, lo puedo hacer con pronóstico. Ya tú utilizas lo que veas por conveniente, ¿no es cierto? Ahí le vamos a poner, es igual a pronóstico acá, ¿eh? Ya, esto es igual pronóstico del X conocido. A ver, el X que yo quiero hallar es el 10%. Yo quiero para 10, ¿no es cierto? Si el Y conocido está entre estos dos, y si el Z conocido está entre estos dos. Listo, lo hallamos así y va a salir 2.29. ¿Por qué sale diferente? Es que estas curvas no son líneas, son curvas. ¿Ya? No son líneas, puede ser por eso, ¿no es cierto? O sea, lo interpolamos, ¿eh? ¿Ya? Entonces, lo hallaría así. Entonces, yo debería hacer la investigación por debajo de la carga 2.19. Entonces, si tú estás haciendo una casa, digamos, el terreno no va a estar acá, el terreno estará acá. Acá vas a hacer tu cimentación, ¿no es cierto? Acá va a ser la cimentación. Si asumes que esta carga es puntual, tú deberías estudiar debajo de esa carga puntual 2.19 metros. Eso sería una adecuada investigación geotécnica. Y a eso tendrías que sumarle esta profundidad de cimentación, digamos normalmente 1.50. ¿Ya? Entonces 1.50 tendrías 3 metros 70. Entonces tu calicata debería ser de 3 metros 70. ¿Ya? Pero lamentablemente eso no es así nada más. ¿Por qué? Porque eso depende de la forma de la carga. En este caso la carga no es puntual, es una carga de área. Eso más habría que considerar. ¿De acuerdo? Pero es así. Acá, a ver, le vamos a ir reduciendo. Acá hay un valor, como acá hay una división en el Z, en el R, que todo acá me va a salir 0. Acá, por eso es que no está saliendo esto de acá. ¿Ya? Entonces le vamos a poner a 0.10 centímetros, a ver. Y ahí el incremento está muy grande, eso no debe ser. 0.5 metros. Ya, está grande. Debería ser igual, acá debería salirme 1. ¿Ya? Habría que revisar por qué me está saliendo esto de aquí. O sea, acá el incremento debería ser igual, 100%. ¿Ya?
pero no me está saliendo así. Algo está pasando. Bueno, lo voy a verificar y te voy a decir qué pasa. Ya, pero eso es lo que queríamos. Ahora, como te digo, pero esto no usamos así. Lo que usamos es esto, ¿ya? Lo que usamos es esto que te había dicho. Este de acá. Entonces, yo agarro, me traigo estos dos, ya también, y lo vamos a usar ese. Entonces, de esto ya te olvidas. Ya, pero ¿cómo lo hacemos? Ya, acá le voy a incrementar, o a este ladito, ¿eh? Acá le voy a poner. Acá le voy a poner. Ya, ahí está. Entonces, voy a usar esto de acá. ¿Cómo se usa esto de aquí? Bueno, esta es la misma fórmula. Ya, esta es la misma fórmula, mira. Ya, esta es la misma fórmula. Entonces, ¿cómo se usa esto? ¿Qué te dice acá? Así te dice, el incremento de esfuerzo es P sobre Z por I. Entonces, este incremento de esfuerzo es igual. Ya no mires todo esto. Todo esto es la parte intermedia, es lo que acabamos de resolver nosotros. ¿Ya? Lo que hay que mirar es esto de acá. Esta es la forma que trabajamos, ¿eh? P sobre Z por I. Entonces, ¿tú tienes P? Sí. ¿Tienes Z? También. ¿Qué te faltaría? I. Me falta I. ¿No es cierto? Ya, vamos a aprender a hallar eso. Eso es lo que te voy a enseñar. Entonces, tú acá lo que vas a hacer, ya, yo necesito, antes de este de acá, necesito hallar I. Entonces, el dato de entrada es I. I1, ¿eh? I1. Ya, eso necesitas hallar. Y teniendo eso, este de acá, vamos a hallar I1. Ya. ¿Cómo se halla este I1? Se halla en esta tabla. Entonces, lo que tienes que hallar, acá dice, en esta tabla tú necesitas R sobre Z. Ah, también necesito ese valor, mira. En esta tabla necesito este valor, R sobre Z. Y eso lo ponemos en nuestra hoja de Excel o en nuestro programa también trabaja así, ya, R sobre Z. Y eso vamos a hallar cuánto es. ¿Ya? ¿Cuánto es R? R está acá, mira. Ya lo habíamos calculado. Cálculos intermedios, R, 0, en este caso. ¿No es cierto? R0. Entre Z. ¿Cuánto es Z? 219. ¿Ya? Con ese valor, digamos. 219. Entonces sale 0. ¿No es cierto? Entonces, para R sobre Z0, para R sobre Z0, ¿ya? Para R sobre Z0, para R sobre Z0, ¿cuánto es I? Y eso está aquí, mira. Para R sobre Z0, aquí está el 0, ¿cuánto vale I? Vale este valor. Anotamos ese valor. ¿Cuánto es ese valor? 0.4775. ¿Está bien? ¿Ya? 4775. ¿Está bien? Así vale. Entonces, ahora ya tengo todos los valores. Puedo calcular el delta Z. Ese delta Z, como me dice que hay que calcular, P por I sobre Z cuadrado. ¿Ya? Y lo calculamos. Tengo ese problema de la profundidad, creo. A ver, vamos a ver. Ya, y lo calculamos. A ver, disculpen. Ya, es igual a P. ¿Dónde está P? Acá. Por I está acá. Entre Z cuadrado. ¿Dónde está Z? Aquí. Elevado a cuánto? Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Ya está? Y ese valor me está saliendo. ¿Ya? Si lo aproximamos acá, ¿cuánto me sale? Mira, le pongo mis dos decimales. Disculpe. Y me sale 100.02. ¿En qué? Pero salía 100.01. ¿Qué está? Eso era lo que me salía con mi fórmula matemática. ¿No es cierto? Pero con mi fórmula de la tabla, me está saliendo así. Y con mi matemática que he hecho me sale así. Básicamente es lo mismo. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Está bien? Sencillo, ¿no es cierto? A ver, ingeniero, para 3 metros. Para 3 metros. Para 3 metros sale 20.05. Acá no cambió, sí. Es que acá te necesitas el R sobre Z, el I. ¿No es cierto? El R sobre Z sale 0. A ver, vamos a ver, sí. Sigue saliendo 0. Ya. ¿Dónde está? Ahí está. Ya, no le cambió todavía. Es que este acá, este tiene que cambiar, el 3. Si yo te le pongo 3 metros, ahí sale 53.05.
Acá también me sale 53.06. El primero que habíamos hecho, cuando este era 5, cuando este era 2, creo que era 2, 3 era, 3 y este era 2, ¿no es cierto? Así salía, 0.43 creo, ¿ya? En ese caso vamos a calcular. Entonces tú necesitas el R sobre Z. Mira, sale 2.91. 2.91. Este de acá es el que me está saliendo. Ah, ya. Entonces yo lo que tengo que hacer en esos casos, a ver, acá tengo una pregunta. Casi igual, ¿sí? Casi igual. Entonces, aquí ya tiene, mira, ya no estoy haciendo así. Ahora me salió este valor, mira. El R sobre Z, acá le voy a poner en naranjita, me sale 2.91. ¿Ya? Me sale 2.91. Lo vamos a aproximar a 2 decimales también. Ya, ahí está. 2.92. ¿Ya? Entonces me sale 2.92 acá. 2.92. ¿Dónde yo tengo esos valores? No hay, profe. Sí hay. Está acá, mira. Ahí está. Ah, no, este es 0, ¿eh? Ah, no, tienes razón. Tienes razón. A ver, veamos dónde está. Ah, yo no le cojo. Uy, no le agarro. Ah, ¿qué dónde está? Ahora sí. Ahí está. Ya. Vengo acá y digo, ¿dónde está ese 2.92? Aquí había estado, mira. En la tabla había estado acá. 2.9, acá está. Casi 3 puntos, casi sería 0.0015. Yo le podría poner acá eso que quiero, 0.0015. Y me sale 0.38. No se parecen mucho. Claro, es que no es lo mismo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que ponerme acá. 2.5, ¿cuánto es? 0.0034. ¿No es cierto? Y para 3, ¿cuánto es? 0.0015. E interpolo. Entonces digo, ya. Aquí está 2, aquí está. Para 2.92, ¿cuánto será? A ver, calcúlenlo. Hay que interpolar. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? A ver, interpólenlo. No sé si me estás porque no nos sale ser promos. ¿Alguien me puede decir? Acá ya lo han hecho. Más rápidos que yo. 0.0015. ¿Ves? Muy bien. No. No creo. X conocido. Y acá dice me sale 0.18. Le voy a creer a mi interpolación. Ya. Y me sale 0.45. Ya, ahora sí, ya se parece. ¿No es cierto? ¿Ves? Este valor, luego esto. Eso. Pero tú me vas a decir, pero ingeniero, entonces, más fácil hacer la fórmula. Sí, en este ejercicio aparentemente es más fácil hacer la fórmula. Pero lo que quiero que entiendas es el proceso del gráfico, y del uso del cuadro. ¿Se entendió esa parte cómo se usa el cuadro o tienen alguna duda? Si entienden esto, van a entender muy fácil todo lo demás. ¿Sí? ¿No te das cuenta? Tengo que usar el cuadro, este de acá. Y en el cuadro que hay una fórmula que ya sale simplificada que me dice, esto es igual a esto de acá. Ahí va a haber la carga, va a haber algunas otras cosas más y siempre un factor, que en este caso es I. Entonces ese factor está acá, I. Lo pongo en mis variables ahora. Ya no utilizo fórmulas, simplemente utilizo este cuadro. Pero este cuadro acá tiene R sobre Z. Entonces acá calculo el R sobre Z. Y acá ya sale. Ahora, a veces no coincide. Como no coincide, interpolo. El valor interpolado que está acá, lo reemplazo y me sale mi valor. ¿No es igual al matemático? Sí, porque esta es una aproximación, pero es suficiente para nuestros fines. Porque si yo le calculo el porcentaje, a mí lo que me interesa es el porcentaje de incremento, calculo entre la fuerza inicial que es 1000, ¿cuánto me sale? Me sale casi lo mismo. A ver, le vamos a hacer por 100 era, ya por 100 acá. No debe ser el 100%, ya está. ¿No es cierto? Y ahora le hago sus 2 decimales y ya está. 0.05%. Básicamente es lo mismo. ¿No es cierto? Si le aumento un decimal más, 45. Si le aumento un decimal más, 43. ¿Qué te parece? Es lo mismo, ¿sí o no? ¿Ya?
Es lo mismo. ¿Se entendió esa parte? ¿Alguien, alguna duda, alguna pregunta? Entonces yo, por ejemplo, yo ¿qué les daría? A los que desean, obviamente. Entonces les daba un ejercicio siempre a los chicos para que entiendan eso, porque tú te has dado cuenta, empiezas a ver todo y no se entiende, son fórmulas, números, y ya no te gusta la mecánica de suelos, ¿eh? Claro que sí necesita, hay que, dedicación también, ¿eh? No es una materia, no es una ciencia blanda, ¿eh? Es una ciencia dura, ¿eh? Una habilidad dura. Entonces, sí, pues, y para hacer estos cuadros, ¿cuánta matemática habrán hecho, eh? ¿Ya? Entonces, ahora, entonces, eso es el cuadrito. Otro ejercicio, o sea, otro ejercicio sobre esto mismo, no haríamos porque es lo mismo, se va a hacer reemplazar o usar esta tabla. ¿No es cierto? Otro ejercicio sería, por ejemplo, a otra profundidad, ¿eh? Entonces yo tendría que reemplazar acá los valores, ¿no es cierto? Digamos, ¿eh? Le ponemos a un X de 2, digamos, a un Y de 4 y a un Z de 1, digamos. Entonces ahí me sale el incremento de esfuerzo, acá me sale 0,24, ¿ya? Pero yo no voy a usar la fórmula, yo voy a usar este de acá. Este de acá voy a usar. ¿Qué necesito vallar? El R sobre Z, 4,47. Ah, y el 4,47 había estado acá. Ahí es el 4,47, ¿sí o no? Entonces empiezo a reemplazar y le pongo, en mi misma fórmula que he hecho acá, ya le pongo, para 4,47, para 4, este sería 5, ¿sí o no? Para 4, ¿cuánto sale? Sale 0,0004. Eso sí hay que ver, sí, está bien. Y para 5,30, 1, 2, 3, 14. ¿Yo para qué valor quiero? Para el receta, esto ya también lo pongo en el Excel, para ese valor. ¿Ya? ¿Cuánto me sale? 0,28. ¿Ya? Y ya está, lo mismo. O sea, no tendría, eso es lo que hay que hacer, lo único que hay que hacer es eso, date cuenta. Es sencillo. Agarras, sabes que es este caso, ya no te preocupes en la fórmula, preocúpate en la tabla y cómo usar la tabla. ¿Está bien? Ya, entonces yo, por ejemplo, lo que les hacía a los chicos, que dice, ustedes van a calcular, ahí está la carga, digamos, les decía, van a calcular, para que entiendas mejor, usas la carga, y acá te dibujas o sea, hay varias formas, tú te dibujas acá y vas a hallar en estos 4 puntos. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y vas a ver cuántos son los incrementos. Ahí es un poco el fastidio, ¿ya? Y luego haces esto. A la misma profundidad, calculas también. También en esos 4 puntos. Y luego haces otro a la misma profundidad en los 4 puntos. Y te vas a dar cuenta que no salen iguales. Te pones un XY 3, 5 y de las profundidades 1, 2, 3, digamos. Y vas a ir viendo cómo varían esos esfuerzos. Cómo varían esos esfuerzos. Ese sería el ejercicio más sencillo de Boussinesq. ¿Ya? Ahora, los otros ejercicios son iguales. ¿Ya? Este, por ejemplo, ya lo hemos visto. Ahora, pero este es otro caso. Este es como si fuera una zapata, ¿sí o no? ¿Qué tal la zapata? Lo tú ya has aprendido ya. A ver, vamos a ver. ¿Cómo es la solución de esto? Bueno, ahí tiene un cuadro. Ya copiamos esto. Entonces hacemos un ejercicio acá. Hacemos hoja 2. Nos venimos acá y lo copiamos. Todo lo que queremos. Ya. Control Z, Control C. Ya vengo acá. Voy a ver qué pasa. Lo achicamos un poco. Está muy grande. Ya está. Está más chiquitito. ¿No es cierto? Y voy a ver el gráfico. Lo importante es el gráfico. Tienes que entender el gráfico. Si no entiendes el gráfico, que no estás haciendo sobre nada, ¿no es cierto? Entonces también lo voy a checar un poquito. Ya, ahora lo jalo, ya para acomodarlo. Listo. Ya, esto lo voy a poner acá, pongo acá. Me voy a ver con qué me quedo. Ya. Entonces, este caso es como que alguien construya acá una cimentación corrida, a 80, una cimentación corrida. Lo que hacen para construir las casas, esas cimentaciones corridas, pero en corte, si yo hago el corte acá y lo veo desde aquí, así, voy a ver esta figura de acá.
Entonces, yo tal vez tengo que saber cuál es el incremento de esfuerzos en este punto. ¿No es cierto? Y ahí solo va a haber dos dimensiones, la profundidad y la distancia. Este es el eje de la carga, la distancia del eje de la carga. Si lo quiero ver en 3D, aquí está la profundidad y la distancia de la carga. Solo esas dos. Y los demás, es que como todo esto, y esto es infinita, esta carga no empieza acá y termina acá. Es una carga infinita. Ese es el problemita también, que es ideal, ¿eh? Es infinita, hacia ese lado. Pues todos estos puntos que están a la misma profundidad y a la misma distancia de ese eje, van a tener el mismo incremento de fuerza. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace ese cálculo? Bueno, la matemática está por ahí, pero aquí está nuestro cuadro. Entonces, nos ponemos el ejercicio. Por ejemplo, este de acá, que sea, esta carga que sea 10 toneladas, ¿ya? O 100, eso ya no interesa, se da cuenta que eso no es muy importante, pero va a ser 100 kilonewtons, ¿ya? Estamos ¿no? Pero por metro lineal. Por metro. O sea, en cada metro se aplica 100 kilonewtons. Entonces, tú lo vas a calcular a una profundidad de ¿cuánto, digamos? Una profundidad, lo vas a calcular a una profundidad de 2 metros. ¿Ya? De 2 metros. Y a una distancia de 1 metro. Eso es lo que vamos a calcular. ¿Cómo vamos a calcular? Escogemos la fórmula. Mira, acá la fórmula que me está dando eso, ¿dónde está? No la encuentro, porque acá hay una fórmula. Puedo hacerlo con fórmula. Mira, acá está fórmula. Q, Z, cubo sobre 2 pi, Z. ¿Aplico mi fórmula esta? Aplico esta fórmula y ya sale. Mira, Q tengo, sí. Z tienes, sí. ¿Cuánto es Z? 2. Pi tienes, claro. X, esto ya. Aplicamos la fórmula y sale. ¿Sí o no? ¿Ya? Igual acá, aplicó mi fórmula y sale, o sea, no va a haber ningún problema. Entonces, si quiero, lo copiamos acá, veo dónde está mi listito. Ya que está, ¿eh? Entonces, esto de acá, lo copio acá y digo, ya, bueno, aplico la fórmula. Tanto problema, ¿eh? ¿Por qué se complica la vida, profesor? Ya, muy bien, no hay problema. Entonces, anotamos los datos. ¿Cuáles son los datos acá? Acá anotamos los datos. Necesito lo Q, necesito la carga, necesito la profundidad, ¿ya? Y necesitas la distancia. ¿Cierto? ¿Cuánto era nuestro Q? 100 kilonewtons. ¿No es cierto? ¿Cuánto es el Z? 2 metros. ¿Cuánto es la distancia? 1 metro. Listo. Entonces, luego aplico la fórmula y digo, ah, ya, entonces tú te vienes acá, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vas a hacer tú? Vas a hacer igual a 2 por Q, ¿no es cierto? Por Z al cubo entre, y lo dividimos entre pi, ¿ya? Pi por, pi, por paréntesis, x cuadrado, aquí está el x cuadrado más z cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya? Listo, sale 20.37. En porcentaje sería esto entre esto. ¿Cierto? Y lo pongo en porcentaje. Mejor acá de frente. Listo, 20%. Es decir, si yo tuviera ese tipo de carga, ¿no es cierto? No me bastaría con investigar 2 metros. Miren, en el anterior caso, teniendo una carga, te bastaba con investigar debajo de la carga, ¿cuánto habíamos calculado? Era algo de 220, ¿te acuerdas? Para que sea 10, ya para que sea 10, habíamos dicho, este Z, para que sea 10%, ya no me acuerdo cuánto estábamos haciendo, pero salía 3.7 en total era. 2.7. 3.7 en total era todo, que se A tenía que todos, acabar. con el metro 50 más. Sí, Ya, pero solo el Z, a ver, le ponemos Z2. 2.19 era. Ya, ajá. No me está saliendo acá, ¿por qué? 2.19. Debería salirme, ¿eh? ¿Ya? Debería salir. Algo estoy fallando acá. O con 1 metro, 10% tiene que salir. ¿Ya?
Ya sé dónde está. Es que este de acá tiene que ser 0, debajo de la carga. ¿Ya? Ahí está. Entonces, con 2.19, ahí está, 9%. ¿No es cierto? 9%. 2.185 era. Ahí me acuerdo. Entonces, investigando 2 metros 20, debajo de la carga, o sea, debajo de la cimentación, yo hubiera llegado al 10% de incremento de esfuerzos. Pero mira, acá ya también la carga cambió de forma. Es una carga continua. Entonces, investigando acá, yo también le pongo 2 metros, no llego. Entonces, tal vez llegue con 3 metros. 17, nada. Con 4 metros, nada. Con 5 metros, nada. Con 6 metros. Recién con 6 metros, llego al 10%. Quiere decir que cuando la carga cambia de forma, también cambia de forma la influencia. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando tú cambias de una zapata cuadrada, feliz cambias a una zapata corrida. ¿Ya? Si bien es cierto, las cargas se van a minimizar, la carga principal, pero el incremento de esfuerzos llega a mayor profundidad y puede hacer que si tú colocabas una carga puntual, ¿no es cierto? Y acá tenías un suelo malísimo, suelos, en el peor de los casos, suelos orgánicos, saturados, acá, con agua, etcétera. Pero como tú llegabas desde esta aplicación de la carga a 2 metros, acá no me estaban todos los efectos de asentamientos. Pero se te ocurrió cambiarle este tipo de carga, ¿y qué pasa? Vas a coger estos suelos de acá, porque se incrementó de 2 a 6. Entonces, ¿qué tal empiezas a generar asentamientos acá? Entonces, tú estás seguro que eso, si bien es cierto, la carga va a ser menor, pero que ese incremento no va a afectar a estos suelos malos. Y lo mismo pasa cuando le cambias a platea de cimentación. No hay que poner una platea. Áreas más grandes tienen mayor profundidad de influencia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, a veces cambiamos felices. Muchas veces no pasa nada, ¿sí? Pero, ¿y cuando pasa? Entonces, yo he visto varios contratistas que encuentran eso, bueno, y paran la obra, hasta que les hagan otro estudio, o ellos mandan a hacer su estudio y hacen. Como ya está todo diseñado así, como ya hicieron con la platea, tienen que hacer un estudio a más profundidades y a veces se encuentran suelos más blandos y tienen que hacer un rediseño de las cimentaciones, que es caro, que no es barato. Bueno, entonces te has dado cuenta, esto es usando la formulita, ¿ya? Esto es usando la formulita. Ahora, ya no vamos a usar la formulita, sino vamos a usar la tabla, ¿ya? Entonces acá vamos a usar la tabla. Parece fácil con la formulita. En realidad sí es fácil si es que hay, Si es que hay fórmula es fácil. Mejor lo pones en un Excel, Pero yo te voy a enseñar solo la fórmula. Mira acá qué dice. Esta fórmula de acá. ¿Qué dice? Que el delta Q sobre Z Q sobre Q sobre Z da este resultado. ¿Y ese resultado para qué es? Para un valor de X sobre Y. Entonces acá yo necesito unas cosas. ¿Ya? Vas a aprender a usar la tabla y la fórmula si es que hay la fórmula. A veces no hay fórmula. Primero el X sobre Y, X sobre Z. ¿Ya? Entonces lo primero que hago es este valor de aquí, lo calculo aquí. X sobre Z. ¿Ya? Entonces ese X sobre Z lo calculo y le pongo así. Esto es igual a X entre Z. ¿Ya? Ahí sale. Luego, ¿qué tengo que calcular? Q sobre Z. Q sobre Z. ¿Ya? Voy a calcular Q sobre Z. A ver. Pero Q tengo. Si tengo Q. O no tengo. Si tengo. ¿Ya? Delta Q sobre Q sobre Z, dice, ¿no es cierto? Delta Q sobre Z. Pero acá no, acá hay algo, Q sobre Z. Está bien, Q sobre Z. Entonces Q sería, acá le pongo Q, porque eso me dice Q sobre Z. Ya, Q sobre Z sería Q. ¿Dónde está Q? Aquí está Q, 100 entre Z, 6. Tengo ese valor, 16.66. Es una coincidencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahora, esto lo voy a guardar para el final. Esta es la ecuación ya, para el final. Lo que voy a hacer es, voy a hallar este valor, o sea, todo este valor,
Este valor, a ver, lo voy a borrar acá. ¿Dónde está mi borradorcito? Acá. Ya. Entonces, ya tengo el Q sobre Z. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Hallo este valor, ¿no es cierto? Digamos, me sale 8, y para ese valor tengo este valor de acá. Ese valor aquí es igual a todo esto. ¿Ya? A eso le vamos a llamar el factor I. ¿Ya? Ese es el factor I. Entonces a eso le voy a llamar I. ¿Ya? I. ¿Cuánto es I? Ya. Entonces, pero ahorita no he calculado eso. Ya, no hay problema. Lo vamos a calcular acá. ¿Dónde está este de acá? Este 0.1116. Ese 0.116, disculpen. Está acá. Lo voy a hacer a 2 decimales nada más. Ahí está. 2 o 3 ya. 0.0016. Suficiente ahí. ¿No es cierto? ¿Dónde estaría? Está acá, mira. Acá está. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, lo sigo desarrollando. Digo, allá. Entonces, para 0.1, ¿cuánto vale el I? ¿No es cierto? Esto está el X sobre Z, y acá está el I, el factor de influencia. ¿Ya? Para 0. ¿Cuánto vale? 0.624. ¿Ya? Para 2, ¿cuánto vale? 0.589. ¿De acuerdo? Entonces digo, para lo que yo quiero, ¿cuánto quiero? Quiero este valor, 0.067, ¿no es cierto? Entonces, ya no necesito ni siquiera hacerlo acá, porque lo puedo hacer directamente acá, pero bueno, lo voy a hacer acá abajito. Esto sería igual a pronóstico, o mejor lo interpolas, con la fórmula que te enseñé igual en granulometría, es el X, este valor, por el Y conocido, sería este por el X conocido. Ya, mejor. Ya, y ese valor viene acá. Listo, ahí está. ¿Y cómo saco el incremento? Sencillísimo. El incremento lo vas a sacar así, mira. Vamos a escribir la fórmula para que te des cuenta. Voy a escribir así. Este delta rho sobre Q sobre Z, ¿qué cosa va a ser? Va a ser SI. ¿No es cierto? Entonces el delta rho, el incremento de esfuerzo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al I por el Q sobre Z. ¿Ya? Entonces, acá lo único que hago es reemplazo eso. Ah, ¿qué va a ser igual eso? Al I. ¿Por quién? Por este de acá. ¿Ya está? Y sale 0.10. Lo mismo. Básicamente lo mismo. ¿Ya aprendiste a usar el cuadro? Lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo. ¿Ya? Listo. Y todo el capítulo es así, ¿eh? Si tú te das cuenta, a ver, lo borramos acá. Lo borramos acá. Bueno, yo la verdad, la que sí he usado es esta, de bucinés para pavimento, se usa. Esta no, así como está, pero sí hemos usado para cimientos corridos algo similar. ¿Ya? Ahora, esta es la que acabamos de hacer. Esta, por ejemplo, sí he utilizado, porque cuando hemos hecho alguna vez reservorios, tanques de combustible, justo en la fotografía que ves acá atrás, en este CPT, eso es para un tanque, pero esto era con cimentaciones a 11 metros en Pucallpa, para la cervecería San Juan de Bacus, ¿no es cierto? Entonces he usado esta fórmula, pero como te decía, el problema era que no lo usaba solo acá, no me interesaba acá solamente, sino también necesitaba acá en los bordes, para saber cómo se iba a sentar, porque así estaba el reservorio, acá obviamente se va a sentar algo, acá se va a sentar algo, suponiendo que el suelo es el mismo, se va a sentar lo mismo, y acá se va a sentar algo así. Entonces necesitábamos estimar todo eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente, no he utilizado esta de acá, que se puede utilizar igualito, mira. ¿Ya? Bueno, la fórmula, la teoría, bien complicada, pero aquí está. Pero igual, Q1, igual, lo pones en un Excel, se puede. Yo normalmente hago mis hojas y lo pongo en un Excel, lo que pueda ponerlo en Excel, ¿ya? Y lo trato de automatizar para no estar pensando mucho, pero siempre hay que verlo. Y esta es la tabla. ¿No es cierto? Mira, te das, hallas el Z sobre R, hallas el delta Q sobre Q, listo, y haces el mismo procedimiento. ¿Ya? O sea, ¿cómo es esto, digamos?
Ya, unos 10 minutitos más, ¿ya? Por favor, y lo acabamos. Acá, por ejemplo, para este caso, voy a usar esto o voy a usar esto, ¿ya? Entonces, lo copio acá. Este es un reservorio, un tanque de combustible, algo. Entonces, yo necesito estimar los asentamientos. Muy bien, estimar los asentamientos. Entonces, pero solamente es válido para el centro. Pueden hacerlo con Excel, pero ustedes me lo tienen que copiar los datos a mano. O sea, ustedes que lo hagan en Excel, en algo, no hay problema. Pero tienen que copiar los datos a mano, porque si me vas a enviar así, ¿no es cierto? Todos me van a enviar lo mismo y yo no sé quién hizo la hoja, ¿eh? O si entiendes, ¿eh? Y además esto no se entiende nada, ¿eh? Tendrás que poner un orden, cálculo de Z, cálculo de R, para que se pueda calificar, ¿eh? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, acá. Entonces, digamos, te haces un reservorio y, digamos, un tanque de agua. ¿Ya? Y este agua tiene 10 metros de alto. Si tienes 10 metros de alto, acá tienes 1 kilo. Porque 10 es 10 bares, ¿no? Un bar, ¿no es cierto? Entonces, 10 metros de agua, entonces más o menos es 1 kilo ¿no es cierto? 10 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Ya? Algo así, o sea, el valor de integridad no interesa mucho acá. Lo que venga. ¿Ya? Ese sería el Q. Y tú vas a calcular acá, digamos, a una profundidad de, imagínate si este radio, si todo este reservorio mide 5 metros de radio, 5, o sea, de 10 metritos nomás, 5 metros de radio, tú lo vas a calcular, digamos, hiciste tu calicata de 3 metros, como te dice la norma de suelos y cimentaciones, o como supuestamente crees que te dice, porque no te dice eso la norma. ¿Por qué te dice acá? Bueno, el delta Q, lo copiamos acá, ya, el delta Q, este de acá, ¿no es cierto? Este de acá te dice, es igual a, ya, ¿cómo vas a calcular? Necesitas el Q, ¿no es cierto? Ya, ahora sí. Necesito el Q, necesito la carga, necesito el R, ya, necesito el Z, y nada más. ¿Cuánto es Q? Ya, 10 kilonewtons por metro cuadrado. Bueno, este valor puede cambiar, al que necesites, no hay problema con eso. El R, ¿cuánto es? 5 metros, ¿cierto? El Z, ¿cuánto es? 3 metros, y todavía tú haces desde la superficie. No has descontado la profundidad de cimentación, ¿eh? Entonces estás todavía a menos profundidad, ¿eh? Sí, no, Z sería 3 metros. Bueno, y quieres calcular esto. ¿Qué te dice? Esto es igual, sigue la fórmula, ¿no? Q por, ¿no es cierto? Por 1 menos paréntesis, ¿no es cierto? 1 dividido entre paréntesis. Acá viene lo que no me gusta. Como hay mucha fórmula, yo lo que hago, primero lo hago por partecitas. Primero hago esto de acá. ¿Ya? Entonces va a ser 1 menos 1 sobre algo, ¿no es cierto? Y de ahí ya le voy aplicando mi fórmula y lo voy haciendo por partes. ¿Ya? Entonces le puedo hacer ese valor, ese valor auxiliar. BA auxiliar. Valor auxiliar. Ya, eso no lo vas a ver, pero esto de acá va a ser R. Ya, el R, ¿cuánto es? Este es R dividido entre Z, ¿no es cierto? Ya, todo esto elevado al cuadrado. Ya, pero eso todavía le debo sumar 1. A eso le debo sumar 1. Y todo esto lo debo elevar a la 3 medios. Ya está, tengo ese valor, ¿no es cierto? Entonces, ¿lo puedo seguir haciendo? Claro, ya como ya tengo este valor, lo puedo operar acá, ¿no es cierto? Y puedo hacer este 1, lo divido entre eso. Y ya está. Y a ese valor le voy a restar 1. O sea, este 1 le resto todo este. Y ya está.
Y a ese lo multiplico por Q. Todo eso. Bueno, obviamente hay que verificarlo, ¿eh? Con un librito, con alguito, ¿ya? Y este lo multiplico por Q. Ya está. Entonces esto le borro y ya está. Listo. Muy bien. ¿Qué salió? Ajá. Ya, entonces mejor acá. Ya, así salió. ¿Ya? Entonces, si yo, mira, ¿dónde estamos? Ya, voy a eliminar esto. Si calculamos el porcentaje sería esto entre este de acá. Uy, cuando hiciste eso, tu calicatita de 3, ni siquiera 3 metros, porque estás 3 metros debajo de la losa de cimentación, ¿sí o no? Con una losita de 5 metros. Cuando hiciste eso, solamente estás al 66%. Si tú quisieras llegar al 10%, a ver, tu calicata de 5 metros, 65. Tu calicata de 10 metros, 28. Tu calicata de 12 metros, 21. Tu calicata de 15 metros, 15. ¿Ah? Tu calicata de 20 metros. 9, ahí está, 20. 20 metros más o menos, 18, puede ser. No, 19. 10. Ah, en 19 metros tienes el 10% de incremento. Y eso no está en función de la carga. La carga puede ser 10, puede ser 1, puede ser 10.000, etcétera. Tú necesitas, de acuerdo a este cálculo, 19 metros de profundidad, ¿no? Para, ya, 19 metros de profundidad para poder investigar. Date cuenta, o sea, ¿y qué pasa si el radio crece? Bueno, si el radio crece, si fueran 10 metros, ya no te va a servir ese 10, mira. Uy. Entonces, por eso es que cuando haces reservorio, por eso es cuando hacen tanques de combustible, así, ahí ves las diamantinas, haciendo, sin contar la profundidad de cimentación. Sí, arriba todavía está la profundidad de cimentación. Mira, fíjate, le has incrementado a 10 metritos, o sea, 20 metros de diámetro esos tanques. Tienes que hacer pues una perforación por lo menos de 20 metros, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, esto es así. ¿Ya? Y, profe, ¿cómo se usan las tablas? ¿Ya? La tabla igual, mira, usamos la tabla. La tabla la usamos y está acá. Aquí está, mira, así me dice. Es por I2, ya está. Eso es la tabla, me dice. Usa esto mejor, me dice. ¿Por qué te complicas la vida? Pero estaba fácil, sí, está facilito, Sí, pero a algunos no les gusta, algunos usamos las tablas. Entonces, ambos tienes que saber usar. Si es que hay ecuación, usa la ecuación. Si es que hay tabla, usa la tabla. Aquí está la tabla. Ya, a ver, usamos la tabla. Ya está, aquí está. Entonces, ¿qué te dice esto? Te dice que tú tienes que saber el I2 y el delta rho va a ser I2 por Q. ¿Sí o no? Si acá despejas va a ser delta Q, el incremento de esfuerzo va a ser el I2 por Q. ¿Sí o no? Eso te está diciendo. Entonces vamos a calcular esos de ahí. Ya. Entonces acá lo que hago es que pongo I2, ya. Acá necesito I2, necesito Q, ¿no es cierto? Y necesito el I2. Ya, necesito eso de ahí. Entonces, el Q, bueno, el Q es el mismo que está acá, es 1000, ¿no es cierto? El I2, bueno, el I2 todavía no puedo hallar, ¿por qué? Porque para el I2 necesito acá, mira, este valor. Necesito Z sobre R y necesito R sobre R. ¿Ya? Entonces acá le coloco Z sobre R igual a, acá necesito R sobre R. Este está mal, creo. Este es para el caso de hallar a cualquier dimensión, no, este es otro. A ver, denme un ratito. No, este es el que puedo hallar no solo sobre el centro, este es el debajo. Estoy hallando otro. Estoy hallando uno que no es sobre el centro, sino digamos acá. Digamos acá. No acá.
Ya, eso también se puede. Parece, por ejemplo, creo que si no, no tenemos ya. Pero bueno, ¿qué hacemos? Aquí está la tabla, ya. Necesito Z sobre R, Z sobre R. Nada más he necesitado Z sobre R. Ya, necesito Z sobre R. Entonces, no. Este Z sobre R. Entonces, ¿cuánto es Z sobre R? Fácil, aquí está Z, 19 entre R, por ejemplo. Ya, ahí está, Z sobre R. ¿Ya? Z sobre R, ¿cuánto me sale? A ver, me sale Z sobre R 1.9. ¿Dónde está 1.9? Acá. Listo. Y tú ya sabes qué hacer, ¿no es cierto? Le pones, ya. Entonces, lo que sucede es que tú vas a hacer lo siguiente y vas a decir, ya, a 1.5 y a 2, ¿no es cierto? Le corresponde ¿cuánto? 0.4, no veo ahorita, 42.40 y 28.45. 22.40 y 28. 42.40 y 28.45. Punto 28.45. ¿Ya? Entonces, para 1.9, ¿cuánto le va a corresponder? Bueno, ya sabes, interpolas, ya, X conocido, ya, sale este valor. Hay que revisar ese valor. A ver, sí, está bien, ¿eh? Ya, listo. Entonces el delta Q, este de acá, vamos a ver, sería la multiplicación de esos dos de ahí. ¿No es cierto? Sería este por este. 312.14. Si hallamos en porcentaje, es aproximado a la tabla, como te había dicho. ¿Ya? Y esto lo convertimos a porcentaje, sale 31%. Lo mismo. O sea, en porcentaje es lo mismo. En valor va a variar, porque la tabla es aproximada. ¿Ya? De la misma manera, nosotros podríamos calcular este de acá. Acá hay que también calcular R hay el cuadro de doble entrada y se calcularía. Muy bien. Creo que hasta acá llegamos. Mañana acabaremos este ejemplo de esta losa, ¿no es cierto? De esta zapata para poder... Yo me quedaría, pero estoy cansado también. Ustedes también. Ya, listo. Creo que hemos avanzado bastante bien. Espero que me hayan entendido. Ingeniero, una consulta. Entonces, ¿mañana vendría la práctica o puede ser próxima semana? No, es que la práctica no puede ser la próxima semana. Tiene que ser... o sea, yo a lo más lo podría tomar el domingo, pero eso depende de ustedes. O sea, que se pongan de acuerdo. ¿Ya? Si es que no, porque a veces quieren dar en la hora, tenemos que darlo mañana y van a venir esos dos ejercicios. Estos de cálculo de esfuerzos por peso propio, que hemos hecho los diagramas, esos, con los triángulos, o estos de incremento de esfuerzos por una carga. ¿Ya? Sí, no, ustedes van a estar de acuerdo, felizmente somos pocos y es fácil de ponerse de acuerdo. ¿Ya? Les estoy explicando a detalle para que vean que no es complicado, es sencillo. A mí, cuando era estudiante, sí me parecía complicado, pero bueno, me di cuenta que no era así, que es sencillo. ¿Ya? Creo que la gente está pidiendo el domingo para practicar, más que todo. Más que nada, sí, Sí, sí. porque como es un poquito tedioso entre las fórmulas Usar los cuadros. y aplicarlo con los cuadros, están deliberando, creo que para el domingo, ingeniero. No sé Sí, si no hay usted problema. podrá. Yo sí puedo, no hay problema. Profesor, una consulta. ¿Esos Excel están cargados en el módulo? Porque no veo este ni el de granulometría que hizo la vez pasada. No, es que esto no, como yo lo hago este rato, no lo tengo, pero ahorita les voy a pasar este. Ya lo estoy guardando y se lo voy a pasar al WhatsApp. ¿Ya? Al WhatsApp se lo estoy pasando. Entonces, ¿dónde está? Documentos. Y le Ingeniero, puse... ingeniero, una consulta. Si en caso que la mayoría desee el domingo, más o menos aquí estaría estimado la hora. en la tarde, de preferencia. En la tarde hasta en la noche, cualquier hora. Ya.
Ahí está. Entonces ahorita le mando a la delegada para que les envíe. A Irma, ¿ya? Listo, ingeniero. Ok. Muy bien. Ok, perfecto, José. Listo. Muy bien. Ya nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches. Gracias por su atención. Buenas noches, ingeniero, gracias. A usted, Inge, gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Sí. Irma ya me había pedido ya. Listo. El envío. ¿Dónde está? Práctica 2. Ya. Acá le estoy enviando para que lo tenga. Ya le envié. Entonces, ok. Ya estamos bien. Listo. Hasta luego. Buenas noches.